Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Fabiola Alanís, una mujer encargada de la lucha contra la violencia de género en el país, estará hoy con nosotros en una entrevista donde también veremos cómo está catalogado Michoacán en esa lucha de violencia contra la mujer, pero también sus aspiraciones políticas electorales. Fabiola, dinos tu trayectoria, pero antes dinos ¿cuál es tu cargo actual? Bueno, soy la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres del gobierno federal. Y bueno, sí es un nombre largo, en realidad debemos pensar en cambiarlo. Sí, vamos a tomar en cuenta tu opinión. Dinos tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy Nicolaita Pispás Caliscalas. Estudié economía con un equipo muy bonito de una planta docente muy bonita. Es una facultad que es muy fuerte, muy reconocida. Después estudié la maestría en ciencia política también. Mi tema de investigación en la maestría fue, en la licenciatura, mi tema de investigación fue las mujeres en pobreza extrema en el medio urbano marginal de Morelia. Fue de las primeras tesis que vincularon el tema de la pobreza con la economía, porque antes se suponía que no tenía que ver con las ciencias exactas el tema de la pobreza, pero eso ha ido evolucionando. Después hice la maestría en ciencia política en la Universidad Laval y la investigación la realicé sobre el papel del entonces Instituto Federal Electoral en el proceso de transición a la democracia política. Y finalmente hice el doctorado ya en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en la línea de Relaciones de Poder y Cultura Política. Soy doctora en Ciencias Sociales y la investigación doctoral la hice tomando en cuenta un trabajo y una experiencia que realicé durante muchos años en 16 municipios de la Tierra Caliente y la Sierra Costa, que es Mujeres en Zona de Conflicto Armado No Internacional, durante el periodo de Felipe Calderón. Básicamente, bueno, los últimos 3 años del sexenio de Felipe Calderón en 2015 y los primeros 3 años de la administración, hasta el 2015, 2006-2015, o sea, todo el sexenio de Felipe Calderón. Tú eres una mujer que ha estado muy de cerca, y yo diría con las mujeres. De hecho, tuviste un cargo aquí en el gobierno michoacano, pero también has sido líder del PRD a nivel Michoacán. Y luego te pasaste ya a Morena, renunciaste al PRD o te fuiste a Morena. Y en ese sentido, tu paso, ¿cuál ha sido aquí en Michoacán en cuanto profesionalmente hablando? ¿En qué cargos gubernamentales has estado? Bueno, yo soy fundadora de Morena 2013. Dejé el PRD, fui dirigente del PRD, cosa que me enorgullece mucho. Finalmente se acabó un ciclo. El PRD dejó de ser o de representar las aspiraciones y las cosas en las que yo creo, los principios que he reivindicado siempre. Pero se acabó un ciclo y hay mucha gente en todo el estado muy valiosa que perteneció a ese partido y que ahora en su gran mayoría están con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces fui fundadora de Morena en 2013. Y bueno, también mi incursión en la administración pública, porque yo he dedicado gran parte de mi vida a la academia, a la investigación, a la universidad. Mi primer puesto en la administración pública estatal fue de la mano con Lázaro Cárdenas Batel. Yo fui de las primeras mujeres candidatas a
a diputadas locales cuando él fue candidato a gobernador, y después me invitó a estar en el área de programas sociales. Estuve con él en el despacho, fue mi primer trabajo realmente. Y después me fui a desarrollo social, después estuve en economía, en el servicio del empleo. Ahí hicimos también trabajo, un esfuerzo por incluir laboralmente, particularmente a las mujeres indígenas. Desarrollamos trabajos en materia de desarrollo económico, empoderamiento económico para las mujeres, de capacitación. Nos fue bien en ese periodo, a nivel nacional nos dieron reconocimientos, etcétera. Entonces, fue un trabajo muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues ya luego me fui otra vez a la academia. Perdimos la elección en Michoacán, y llegó el PRI. Entonces yo me retiré, me fui a la academia y después regresé y fui secretaria ya con el gobierno que encabezó Silvano Aureoles. Pues fui secretaria de las mujeres en digamos, una alianza, una coalición hecha con el PRD a nivel nacional y otras fuerzas. Fui secretaria de las mujeres y después renuncié porque yo siempre he sido obradorista. Creo en el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y cuando él se lanza en el 2018 en esta gran batalla que dimos, yo renuncio y me voy a acompañarlo a la campaña, porque pues siempre he estado con él, siempre he coincidido con él. Creo en ese proyecto y bueno, pues me sentí muy cómoda de dejar el puesto. En realidad mi lucha no ha sido por espacios, ¿no? Intento ser Pero congruente. tienes una relación, digamos, cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues Él te ubica, te ve, te ubica, te dice desde antes que tomaras un cargo en el gobierno que él preside, ¿no? Pues yo trabajé con él, recorrí con él el estado de Michoacán solamente con César y con poca gente, César Yáñez, entonces con Nicolás. Yo creo que por lo menos 4 veces, en los tiempos más difíciles para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Después vino toda la lucha por el cambio verdadero, la incorporación de protagonistas del cambio verdadero, la afiliación de gentes al gobierno legítimo, y todo eso lo hicimos en los 113 municipios del estado. Yo era la dirigente del PRD y nosotros acá nos recibíamos con los brazos abiertos, con mucho cariño, muy a contracorriente de lo que la dirigencia nacional entonces quería. La dirigencia nacional estaba encabezada y también en una dirigencia usurpada, debo decirlo, por Jesús Ortega. Y entonces no fue un tema sencillo, pero hacíamos eventos en las plazas públicas con 12, 13, 15 gentes, 20 gentes, en Tubiscatío, en Arteaga, en Aquila, en Aguililla, en todos lados andábamos. Y yo muy contenta, y sí, es una gran persona. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es un gran ser humano, y también por eso yo nunca, siempre estuve cerca de él, y es un proyecto con el que me identifico ampliamente. Y bueno, pues decir que Fabiola Alanís, como ya he dicho, ha sido investigador sobre todo. De hecho, coincidimos en Cambio de Michoacán, ¿no? Yo era jefe de información y tú colaborabas semanalmente ahí con artículos. Sí, estuve un ratito ahí en el cambio de Michoacán, mientras me aguantaron. Bueno, vamos a un corte y regresamos con Sí. Fabiola Alanís. Fabiola, para tener una idea del trabajo en el gobierno federal en el que estás en el cargo, dinos brevemente en qué consiste, cuál es el panorama nacional, pero sobre todo lo que nos interesa a los que vivimos en el estado, Michoacán. Bueno, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es el corazón de la transformación que encabeza el presidente.
impulsar y hacer efectivos los derechos humanos. Y ahí en esa área entonces está la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de Migración, etcétera. Entonces, la comisión es la encargada de hacer que sucedan cosas, de diseñar políticas públicas para prevenir, erradicar, sancionar la violencia que afecta a las mujeres. Y hay que también decir que es un fenómeno y es un desafío de los más importantes que tenemos como sociedad, eliminar toda conducta violenta que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces nos toca esencialmente hacer que sucedan cosas. Y en ese hacer que sucedan cosas es, por ejemplo, un trato cotidiano muy cerca, muy casi de marcaje personal con las fiscalías especializadas en delitos que afectan a las mujeres, con las fiscalías especializadas en trata, por ejemplo, en desaparición, con las áreas encargadas de atender, por ejemplo, los feminicidios. Y bueno, nosotros debemos decir que en esta administración se ha logrado contener los feminicidios. Empieza a bajar, hubo de hecho una disminución del 5% del número de feminicidios el año pasado respecto al inicio de la administración. Y bueno, pues hacemos eso, es un trabajo nacional muy intenso con muchas áreas, es trabajar con cultura, con educación, con procuración de justicia, es trabajar muy de cerca con las instancias de las mujeres, con las titulares de las mujeres en los municipios, en los estados. Y es una dependencia que creció 3 veces más de lo que era cuando yo llegué. En términos presupuestales creció 375% de un año a otro. Eso habla del compromiso del presidente con ampliar, multiplicar los servicios para que las mujeres sean atendidas y sobre todo para prevenir esas conductas violentas. Cuando nos hablas de una disminución en cifras, ¿cómo sería? Pues estamos hablando de una disminución en lo que tiene que ver con feminicidios de 5% y con muertes violentas de mujeres también, porque acá hay una disminución porque estábamos, cuando llegamos a la administración, en casi 11 mujeres todos los días víctimas de muerte violenta. Y estamos bajando de 10 en promedio. Ahora, es diferente el comportamiento en cada una de las entidades, por supuesto. Pero tenemos entidades que son foco rojo, como Jalisco, como Estado de México, como Baja California, como Guanajuato. Guanajuato es nuestro gran desafío. Y en términos municipales, el mayor número de feminicidios se concentran en el 17% de los 2.419 municipios que tiene el país. Entonces, sí está muy concentrado, lo tenemos identificado. Tenemos identificados, por ejemplo, los 50 municipios en donde mayormente ocurren estos delitos. Tenemos acá Gem en Sonora, tenemos Tijuana en Baja California, tenemos Zapopan, tenemos Guadalajara, tenemos Morelia en el lugar número 3 a nivel nacional, tenemos Zamora, tenemos Uruapan. Es decir, sí está muy, muy, muy localizado este fenómeno de violencia extrema, ¿no? Y hay otro que tiene que ver con la violencia familiar también, que esa no cede. ¿Hay una diferencia entre feminicidios y homicidios dolosos hacia las mujeres? Porque no es Ajá. lo... Cuando hay un feminicidio, la pena es más dura, digamos. Sí. Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante que seguramente será mucha gente. Eh, Hay una diferencia en la manera en la que se inicia la investigación. Y es la batalla permanente que hacemos en todo el país. La mayoría de las fiscalías, cuando hay una noticia criminal, cuando han asesinado a una mujer, en la mayoría de los casos inician la investigación como un homicidio doloso. Y lo que las sentencias dicen, la sentencia Campo Algodonero, que a partir de los feminicidios en Ciudad Juárez y otros, señalan que toda muerte violenta de una mujer tiene que investigarse como feminicidio. Y hay 7
digamos, hipótesis o siete elementos que se tienen que considerar para que sea un feminicidio. Uno de ellos, te voy a poner el caso Jessica González, que fue muy público, que nosotros acompañamos desde el día 1 hasta el tema de la sentencia, que nosotros sosteníamos que debe ser una pena máxima. Ahora estamos acompañando a la familia porque hay otras necesidades que cubrir. Entonces nosotros decíamos, en el caso Jessica, de 7 se cubren 4. Uno, había una relación sentimental de por medio, una relación sentimental entre ellos. La otra, una relación de confianza. Y en esa relación de confianza, pues él se la lleva, hay privación ilegal de la libertad. Después hay violencia sexual, porque la golpeó. No quiero revictimizar, pero hay violencia sexual. Y después se expone el cuerpo. Entonces, esas son 4 de las 7 razones que hay. Y nosotros decíamos, a ver, con una sola de esas razones de género o de esas hipótesis, ya es suficiente para alcanzar la pena máxima. Con una sola, tenemos 4. Entonces, por eso nosotros vimos bastante bien la sentencia que emitió el juez, el trabajo que hizo la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que acompañó todo el tiempo a las mujeres. Entonces, ahí regreso a tu pregunta. O sea, nosotros les decimos a las fiscalías, oye, a ver, si dejaron a una mujer en la calle expuesta, le cercenaron el cuerpo, que es otra de las razones, le cercenaron el cuerpo. ¿Por qué lo inicias como homicidio doloso? Tienes que iniciar la investigación como un feminicidio, y si en el transcurso de la investigación tú dices, no, a ver, no había una relación de pareja, no sucedieron otras cosas, entonces ya la clasificas como homicidio doloso. Pero sí hay esas dos, digamos, maneras de abordar estos delitos. Sí, legalmente es así. El homicidio doloso se investiga, se inicia Homicidio doloso. la muerte de una mujer y ya transcurso se define si es feminicidio o no. Ajá. Nosotros Pero decimos al legalmente, revés. Legalmente es al revés. como legalmente es así, o Ajá. Lo que tendrían que hacer es el 100% de las muertes violentas de las mujeres, iniciarlas con el protocolo de feminicidio, que ahí están los protocolos que son oficiales, que hay sentencias, que hay todo. Y después reclasificar si es que por el caso. porque hay en caso de Michoacán, por el occidente, hay un caso donde dicen homicidio doloso y llega a ser domicilio y se sentencia como homicidio doloso el asesinato de una mujer. Entonces, legalmente es incorrecto, digamos. Sí, es incorrecto. Es incorrecto y ha sido nuestra batalla permanente. Hemos ido avanzando muchísimo a partir de este diálogo con fiscalías, porque luego dicen es que es más difícil demostrar que hay hipótesis de feminicidio y les cuesta trabajo y la pena máxima y no es tanta diferencia en pena máxima y algunos prefieren abreviados, que le llaman juicios abreviados, donde él reconoce y le bajan la pena. O sea, no. Si no dices las cosas por su nombre, si no dices que un feminicidio, la muerte violenta de una mujer, tiene que ver con el hecho de que es mujer, entonces no estás actuando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque somos las mujeres, o son las mujeres, las que mayormente viven ese tipo, digamos, de conductas ilícitas que tienen que ver por su condición de género. Vamos a un corte y regresando vemos la presión mediática, la presión social, junto con la presión de carácter legal, porque a veces los jueces no actúan como debería ser, pero lo vemos en el próximo bloque. Fabiola, en el caso de Jessica González, un caso muy de los más resonados de feminicidios en Michoacán y en el país, aunque a nivel nacional no se le dio mucha cobertura, sí estuvo en los medios, pero no se le dio una cobertura debida. El caso Michoacán era de seguimiento puntual en cada audiencia. Aquí sabemos que estuviste tan interesada que fuiste a una audiencia. A ver, ¿nos puedes decir qué tan importante era
para ustedes, gobierno federal, a través de ti, este caso? Tan importante como todos los casos que ocurren. Tan lamentable, tan triste, tan que nos enlutece como sociedad, como todos los casos que ocurren. Los atendemos independientemente de que sean mediáticos o no. O sea, personalmente estuve, por ejemplo, cuando el hallazgo del cuerpo de Devani en Monterrey. Ahí estuve. O sea, y ahí atestigué las anomalías y ahí estuvimos presionando a la fiscalía, acompañando a don Mario. Estuve, por ejemplo, también en el caso de Raquel Padilla a las 2, 3 horas de que sucedió. Entonces, pero estamos todos los días, independientemente de si sean mediáticos o no, porque cada caso nos importa y nos importa que no quede en la impunidad, porque es un mensaje que es pedagógico. O sea, lo que sucedió ahora con el caso de Jessica seguramente ayudará a inhibir esas conductas. Seguramente es un mensaje muy fuerte para los jóvenes y no jóvenes para decirle, a ver, sí suceden cosas. O sea, no es que puedes ir cometiendo delitos y no sucede nada. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el delito de violación, pasa lo mismo con las lesiones dolosas, pasa lo mismo con las mujeres que son rociadas con ácido, con gasolina, etcétera. Entonces, nosotros estamos ahí más allá de que si es mediático o no el caso. Pero también no hemos visto, yo considero que no hemos visto otras aristas de este tipo de casos. Por ejemplo, tanto de el caso de Jessica como una joven, yo diría, ingenua, que se creyó todo lo que decía Diego, y el otro arista, el propio Diego, su formación, cuestión psicológica, cómo tan frío, tan como que no pasa nada. Si uno ve cómo fue urdiendo todo para tratar digamos, de desvanecer a lo posible evidencias, pues cómo actuaba muy con sangre fría. Es la banalidad del mal. No sé si has leído el libro de Hannah Arendt, La banalidad del mal. Es Eichmann en el juicio, es Eichmann, es así la parsimonia, como decir, pues no, o sea, así son las cosas. O sea, por qué llevaste, digamos, a asesinar a tantos judíos? Pues porque así era. O sea, no, esa es la banalidad del mal y eso es lo que tenemos que atender. Ahora, a mí lo que me parece es que es importante ver las causas, ¿no? Porque cuando tú analizas los datos, te encuentras que, por ejemplo, 2 millones de mujeres en este país suponen que una agresión es normal, que las golpeen tantito es normal, que no pasa nada, que les griten, que las humillen públicamente, que eso es normal, que así es, que no pasa nada. Claro, también hay otro 1.800.000, poco menos de la mitad de la mitad de la población en Michoacán, que están amenazadas o que les da vergüenza. Entonces, es un trabajo titánico, que no corresponde a una sola Y el dependencia. perfil de jóvenes como Diego, que dicen, como tú dices, pues que y yo, ¿por qué Pues le así dan, es. como que le dan tanta importancia? Ajá. Pero con una sangre fría, esa formación tanto de Jessica, Ujú. lo voy a decir de esta manera, que no fue bien encausada o no se encausó, no tuvo la oportunidad de encausarse, a ver ciertos síntomas que iban en contra de ella de Es que no lo violencia. detectas. O sea, Sí, ¿cómo identifica que hay una patología en la persona con la que está teniendo una relación? No se identifica tan fácilmente porque es una patología, es, me atrevo a decir. Pero también nosotros consideramos que hay que atender mucho el tema de las causas, ¿no? Que eso es fundamental. en este caso, ¿qué habría que atender? Particularmente este tema de reforzar en términos generales, no por este caso, la cuestión de atender las causas primero en la cuestión de la mayoría de las mujeres que viven algún tipo de violencia
son de condición socioeconómica baja, o sea, no tienen un nivel suficiente de ingresos. Por ejemplo, el mayor número de delitos de violación que afectan a las niñas y a las adolescentes se da en entornos con condiciones socioeconómicas muy difíciles, de hacinamiento, de pobreza extrema, de la mamá que trabaja en la maquila y se tiene que ir a trabajar y dejarla sola. Por ejemplo, acá en la maquila en Zamora, un elemento fundamental es la cantidad de las jornaleras agrícolas que están ahí, sobre todo en la producción de la fresa. Cuando te vas a Ciudad Juárez, pues básicamente son las trabajadoras de la maquila, dejan solas a las hijas, etcétera. Entonces, sí hay un elemento, o sea, hay un componente socioeconómico en esas conductas. Y por eso creo que una aportación importante que está haciendo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es atender las causas de la pobreza. O sea, con esa inversión que es histórica, que es extraordinaria, 10 pesos que gasta el gobierno o que invierte el gobierno federal, 6 van a programas sociales. Es digo, en cifras son 600 mil millones de pesos solamente en un solo programa. Entonces, eso habla de un compromiso y de atender las causas, de ir a la raíz de la desigualdad, de la exclusión. Y por eso a mí me encanta este proyecto, en términos de su viabilidad económica, política, social, filosófica. Estoy enamorada de la Cuarta Transformación, evidentemente. Ya me puedes decir Chaira si quieres. Oye, y la pregunta que dejamos pendiente fue esa presión mediática que se hace social, yo diría. El caso de Jessica es importante porque el hermano de ella empezó en redes sociales a dar a conocer su inconformidad con el actuar de las autoridades, etcétera. Y también un grupo, digamos, alrededor de él empezó a impulsar más en redes sociales y se hizo un movimiento que terminó en las calles. Y entonces en las calles, en cada oportunidad salían a denunciar lo que creían que la justicia no estaba haciendo bien, ya sea procuración o impartición. Entonces fue muy importante, pero también a este caso se pegaron los medios de comunicación y le dieron cobertura. Y entonces ya no eran solamente unas protestas de jóvenes y allegados, sino que también ya se hizo más social ese tipo de manifestaciones. El caso de la fiscalía y el caso de los jueces, ¿cómo los vistes? O sea, el actuar. Con mucha presión. En general, a mí si me preguntas en qué estamos, porque ha habido grandes cambios, o sea, sí hay una transformación acelerada del país que me encanta como fenómeno social, como fenómeno político, etcétera. Pero si la pregunta fuera, ¿qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es revolucionar las áreas de procuración e impartición de justicia. Juezas y jueces que respondan realmente a las necesidades de las personas y no solamente a las mujeres. En las áreas de procuración, por ejemplo, o sea, se revictimiza. O sea, no solamente revictimizan a una mujer cuando llega a denunciar porque fue víctima de un acoso, o no. También revictimizan a una persona que llega a decir, me acaban de robar. Entonces, estás 3 horas en la agencia del Ministerio Público y más de uno te está diciendo, oye, no, pero si me das una lana, yo ahí ahorita te lo localizo. O sea, todo eso es un sistema que requiere una sacudida, que requiere un cambio muy fuerte. Y creo que eso es una de las grandes cosas, de los grandes desafíos que tenemos ahora. También hay que decirlo, o sea, a las mujeres se les sigue revictimizando a pesar de que estamos todos los días capacitando, que estamos todos los días recordándole los protocolos, o sea, ¿por qué saliste a esa hora? ¿Con quién te juntas? Mira cómo te vistes, no denuncies, si denuncias, luego quién va a cuidar. Esas cosas todavía suceden y parecen increíbles. Entonces, en mi perspectiva y la experiencia que he tenido es que ahí es donde está el quid del asunto. El Ejecutivo no puede solo. El gobernador del estado de Michoacán no puede solo. Necesita el respaldo
del Poder Judicial y de la Fiscalía para hacer avanzar el acceso a la justicia para hombres y para mujeres. Digamos que en este caso las áreas de procuración y impartición de justicia no están al nivel No están. de la transformación No que se están. requiere, digamos, en casos de justicia. No están al ritmo de la transformación. Okay. Eso tú lo dices y yo lo suscribo. Y el otro tema tiene que ver con la movilización de las mujeres, que es extraordinario. O sea, puedes o no estar de acuerdo con algunas prácticas, pero el hecho de que la sociedad y las mujeres salgan a las calles a decir, esto no está bien, porque cualquiera de nosotros diría, esto no está bien, o sea, que maten a las mujeres por ser mujeres, esto no está bien, y que salgan a protestar y que además digan, oye, a ver, hay una mujer desaparecida, algo tenemos que hacer, ayuda a llamar la atención a las autoridades para que respondan. Yo estoy convencida que nosotros viniendo de la izquierda, viniendo de la oposición, no podemos de ninguna manera inhibir la protesta. Me dijo precisamente una de un grupo, de un colectivo feminista, dice, si no visibilizamos casos de mujeres violentadas en las calles, no se hacen visibles en las áreas de procuración e impartición de justicia. Lo suscribo totalmente. Vamos a un corte y regresamos con Fabiola Alanís. Y bueno, en el caso de Michoacán, la violencia contra las mujeres, ¿cómo la percibes? ¿Cómo la evidencias? En base a que tú trabajas en digamos, en el gobierno federal y que se ven las cosas, y no creo que desde la barrera, ¿o sí? Ay, no, ¿cómo crees? No, pues si la tierra llama. Cuando sabemos de algún caso que ocurrió en algún municipio, híjoles, de veras que nos... Y hemos hecho esfuerzos grandes por estar cerca del gobierno. Hay que decir que hay una gran relación y comunicación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ayuda mucho en esta administración y eso, fíjate, a lo mejor quienes están acá permanentemente no se dan cuenta, pero cuando uno está allá, dice, es un gabinete de gente muy joven, de gente muy creativa, es otra generación, es la generación de la Cuarta Transformación. Y entonces el gobernador mismo viene del origen de ese movimiento y eso ayuda muchísimo porque le da frescura al gobierno. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una relación permanente con Caro Rangel, bueno, también con el fiscal, hay que decirlo, con mucha responsabilidad. O sea, el fiscal, hemos tenido acercamientos para decirle, oye, yo veo eso, digo, con todo respeto, yo veo eso, ¿no? Con las autoridades municipales, en general es muy, muy buena la relación. En términos de lo que ocurre con el Estado, hay una percepción a nivel federal de que cada vez se ha ido logrando primero controlar y luego disminuir, aunque sea de a poquito, como decimos acá, el tema de la violencia, de los delitos de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, la crisis que teníamos, en general, la crisis, por ejemplo, que había en Aguililla. O sea, eso mucho con el esfuerzo y la cooperación de Guardia Nacional, del gobierno federal, ha ido disminuyendo. Lo de Zamora, que nos preocupaba muchísimo. Zamora llegó a tener hasta 5 homicidios dolosos un solo día y era un foco rojo a nivel federal. Y creo que eso ha ido mejorando sustancialmente. Hay temas que hay que decirlo que son estructurales. Yo, por ejemplo, en el trabajo de investigación que hice, escribí y suscribí lo mal y lo enlutado que dejó al Estado la administración de Jesús Calderón Hinojosa. Fue un golpe muy fuerte y lo vivimos, además, quienes estábamos aquí. Digo, en esos años yo recorría, y perdón que desvié un poquito la pregunta, pero no puedo dejar de decir que es estructural lo que heredamos y que tiene que ver mucho con esa política belicista de Felipe Calderón, porque además lo vivimos. Yo misma me siento una sobreviviente de esa administración. Los granadazos, el michoacanazo, pero además
recorría los municipios, y a mí me tocó recorrerlos precisamente con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Íbamos a Tancítaro y de repente no sabías ni quiénes eran, ¿no? Gente armada donde quiera. O sea, entre fuerzas federales, entre una fuerza de un cártel y otra, y gente armada con una tensión permanente en Apatzingán, en Tancítaro, en Aguililla, en Aquila, en Tepalcatepec, en Buenavista, en Cualcomán. O sea, toda esa zona se vivió muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y luego no hubo digamos, un cambio sustancial de estrategia con el presidente Peña. No sé cómo lo viviste tú, la verdad, Como lo dices, o sea, o sea, es muy tenso. sí, y además eran tiempos muy complicados porque en la transición todavía se veía el peso más todavía de la delincuencia organizada, que ya estaba en las estructuras municipales, estructuras oficiales, gubernamentales, a nivel local y a nivel estatal. Tanto que vivimos una época muy Tanto que hasta álgida. se metieron a la cocina, hasta la oficina del entonces gobernador. O sea, sí, yo creo que este tema, por ejemplo, el juicio a García Luna, nos está recordando un montón de cosas, removiendo un montón de cosas y conociendo más a detalle lo que sucedía y por qué impactaba de esa manera en Michoacán. Eso va a dar para un montón de novelas, de investigaciones, de series, ¿no? Todavía no está muy claro el asunto, ya se empieza a visualizar el origen del michoacanazo y los granadazos, pero no están ambos eventos sucedieron en tiempos entonces gobernador perredista, entonces perredista, Leonardo Godoy Rangel, Así es. hoy diputado federal Ajá. morenista. Entonces son temas que habrá que escudriñar un poco más a raíz de este juicio con el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García. Eso y yo no diría masacre, pero sí diría los asesinatos en Apatzingán el 6 de enero también, o sea que han quedado en la impunidad. Eso hay un estudio, hay una recomendación de la CNDH al respecto. Lo que sucedió en Tanuato, por ejemplo, que se habla de más de 40 personas que fueron emboscadas y asesinadas, jornaleros agrícolas, trabajadoras del campo. Entonces sí, hay una asignatura pendiente y hay que visibilizar. Pues, aparte de lo que dices, también está el caso Arantepacua, ¿no? Una El comunidad caso indígena Arantepaco, de Nahuatl. Entonces habrá de tres indígenas que fueron también asesinados. un joven de colegio de bachilleres que iba rumbo a su casa y en las calles fue asesinado. Y bueno, en base a todo eso, Bueno, pero hablemos en positivo sí. porque nos vamos a poner tristes. Ay, sí. El recuento habrá como 10 casos de ese tipo que no están esclarecidos. Tenemos a Pacingán, Tanguato, Arantepacua, Tanatua, ajá. Michoacanazo, Y los los granadazos. granadazos. Zitácuaro, acuérdate que hubo una emboscada también y ahí asesinaron como a 10, 12 policías municipales también. Llevamos 7. Zitácuaro, sí. Y aparte de los alcaldes, Los alcaldes. los candidatos asesinados, Sí, entonces sí. tenemos más de 10. Pero además en ese tiempo, Apatzingán, Cualcomán, Tepeque y Lázaro Cárdenas eran de los municipios más peligrosos a nivel internacional, más que Río Grande do Sur en Brasil, más que otras ciudades tradicionalmente violentas en Estados Unidos. Entonces, sí, es una época que fue muy difícil para las y los michoacanos. Y después digamos, se apagó tantito porque viene el caso de las autodefensas Sí. y entonces empieza. Es otro fenómeno vinculado también a la importación de armas, porque hay estadísticas muy claras que señalan cómo de las armas, digamos, ilegales, de las que entraron al país en ese tiempo, en esos tiempos de la administración de Felipe Calderón, más del 30% llegaron a Michoacán. ¿A dónde? No sabemos.
pero nos imaginamos. Bueno, nomás hay que recordar Pero bueno, es un tema. que Felipe Calderón pues, es michoacano. Sí, paradójicamente debía habernos ido bien, ¿no? Muy bien, diría, ¿no? Pero bueno, pues la lucha sí es, o sea, y los cambios en el país, en cualquier país, así se construyen. Y como dicen, de pronto tú consideras que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien está residiendo en España, debe ser acusado, enjuiciado. Debe ser llamado a cuentas. Yo estoy convencida de eso. No solamente, y no se trata de una cuestión partidaria, no se trata de una cuestión, digamos, política de ninguna manera. Se trata de un análisis que parte de datos específicos, de investigaciones específicas y particularmente de lo que ha venido señalando Genaro García Luna. Una pregunta que si estuviese en tus manos, ¿qué le harías? ¿Por qué enlutaste al país? Vamos a un corte y dejamos con ustedes, damos con Fabiola Alanís. Fabiola, pues entramos a la etapa político-electoral. Y en ese sentido, pues estás tú, digamos, nominada, como dicen, aspirante al Senado de la República por Morena. Y pues estás en la Ciudad de México, en la capital del país, es muy complicado ir y venir. Últimamente sabemos que vienes fines de semana, ya tienes reuniones, todo lo demás, pues, y ya has dicho que sí aspiras a integrar la Cámara Baja del Congreso de la Unión. ¿Es así? Yo estoy entregada en cuerpo y alma a la tarea y a la encomienda que me dio el presidente de la República, que es trabajar por la CONAVIM. Y eso en la comisión. Y eso absorbe el 95% de mi tiempo. Mi trabajo es muy territorial, siempre lo ha sido. O sea, la verdad es que sí soy una vaga, porque siempre lo ha sido. Sobre o sea, el terreno. Siempre sobre el terreno. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, Michoacán. No solamente conozco bien los 113 municipios, sino algunas tenencias, algunas comunidades, a la gente, sus costumbres. Estoy enamorada de Michoacán, me encanta Michoacán. Y entonces, pero tengo una responsabilidad nacional y como es territorial, también paso mucho tiempo viajando, mucho. Pero no solamente a las capitales de las entidades, sino, por ejemplo, de estos 50 municipios de los que hablábamos, que tienen el mayor número de delitos de alto impacto, he visitado más de la mitad. He ido a San Luis Río Colorado, fui a Cajeme cuando estaba muy tensa la situación, a Mexicali, a Tecate, a Rosarito. Es decir, en el Estado de México visité en una semana como 6 municipios de los que tenían mayor número de delitos, Ecatepec, Tlalnepantla, etc. Entonces sí es muy, muy absorbente mi trabajo y la reunión, el acuerdo, el intercambio, el trabajo conjunto con las mujeres en todo el país es muy fuerte. Tenemos una estrategia que se llama Somos tu red de apoyo, que estamos impulsando en todo el país para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer cuando tiene que atender a las mujeres. Entonces estoy dedicada de tiempo completo a eso. Y bueno, pues ya vendrán el momento de decidir. Eso no es algo que yo lo tenga que decidir. O sea, es algo que tiene que ver con un proyecto nacional. Entonces, pues vamos a ver, a esperar los tiempos. Pero si estás interesado. Pues no me descarto, pero no descuido mi trabajo, que es fundamental. Eso es lo más importante, dar cuentas sobre la encomienda que tengo. Hasta ahorita hay como 3 mujeres visiblemente y que buscan igual cargo de elección popular. Estamos hablando de la alcaldesa Isel Camacho, Sapien. Estamos hablando de la secretaria de Bienestar, Juliana Bugarini, por mencionar algunas, faltan todavía. Y bueno, también la intención de la reelección de Blanca Estela Piña, pretende su reelección. Son 3 morenistas que están ahí. En la lista se suma a ti, son 4. No faltará. Seguro habrá más. como unas 12 o 10. Y bueno, establecer de que a ti no se te ha dado mucho lo de
ganar, ser candidata. Pues no, porque nunca ha sido mi objetivo realmente. O sea, mi aspiración no es a tener un puesto ni del Ejecutivo, mi aspiración es a ser parte de la transformación y creo que lo he demostrado, ¿eh? En algún momento alguien me dijo, oye, Fabiola, pero es una locura. ¿Cómo dejas tu espacio si esa diputación era para ti, es para ti? No, a ver, espérate, o sea, no. O sea, me crean o no me crean, me crean o no me crean, que eso es lo más irrelevante, no ha sido. No ha sido, ni siquiera yo fui en la boleta fui candidata al Senado en la fórmula con el profesor Raúl Morón. Fuimos en la boleta con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2012 y dediqué mi trabajo territorial exclusivamente a construir la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque el país estaba por encima de cualquier candidatura local. Entonces, estuve a poquito de quedar, fue la primera ocasión en la que no, nos quedamos con un solo senador, que fue Raúl Morón, pero también creo que he llegado a un momento de mi vida personal, profesional, política, después de 3 décadas de militancia, de que sí me gustaría explorar y sí me gustaría aportar desde el ámbito legislativo, sí. Creo que se pueden hacer grandes cambios, creo que hay cambios estructurales necesarios todavía, como esto que decíamos hace rato de procuración, hay cosas que hay que mover, no hubo las reformas suficientes que el presidente hubiera querido, ya no las va a haber, ya se ve difícil, ¿no? Que pueda haber reformas de gran calado que necesita el país, una que es extraordinaria y me encantó, y yo creo que esa la vamos a dimensionar hasta que pase más tiempo, es la reforma al cuarto constitucional, ¿no? Para garantizar, para hacer ley, ¿no? El tema de los beneficios a las y los más desprotegidos, las becas para los adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, etcétera. O sea, que ya está establecida en el artículo 4 de la Constitución. Es una gran reforma. O sea, no se dio como se esperaba la reforma electoral, la reforma energética. Entonces, sí se pueden hacer cosas desde el ámbito legislativo y sí me gustaría, sí, claro que sí, pues a quién no le gustaría a estas alturas colaborar con ese tipo de temas y ese tipo de desafíos que pueden ayudar a la transformación. Ahora, hay compañeras muy buenas, muy valiosas en Michoacán y en todo el país. Yo creo que si algo ha tenido bueno también esta etapa es que han surgido otros liderazgos y viene también el relevo generacional. Eso es. Esto es evidente que es un proyecto nacional de Morena y que no nada más tiene que ver Morena, tendrá que ver el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tiene que diseñar un camino de aspirantes a diputados federales y a senadores que, que le dé triunfos, esa mayoría, digamos, contundente que le permita seguir avanzando si es que retienen la presidencia, en este caso Morena. Tú fuiste... Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Tú fuiste una agente que trabajas en el pasado gobierno. ¿Qué opinarías? Se dice que a veces no es bueno cuando sales de un lugar hacer una crítica, hacer una autocrítica. Yo diría que no, pues son cuestiones que hay que abordar, que hay que exponer. ¿Qué dirías tú del gobierno de Silvano Aureoles, haciendo como un resumen, y cómo ves el actual? Bueno, sí, yo fui parte de esa administración, todo el partido, algunas fuerzas políticas nacionales abonamos a esa candidatura. Yo prefiero hablar de lo que yo hice. O sea, tuve una responsabilidad. ¿Y por qué no hablar del otro? Hice mi mejor esfuerzo. Soy una persona que no establece relaciones de complicidad con nadie y por eso puedo actuar con mucha libertad. Y por eso actué con mucha libertad y cuando ya no me gustó el rumbo, lo dejé con esa libertad, porque no tengo relaciones de complicidad con nadie. Y entonces así prefiero seguir y así va a ser mi vida. Y el último año que me quede de vida voy a seguir luchando porque este país se transforme. Eso es lo que he demostrado. Hicimos cosas buenas en la administración. Se nos dio la oportunidad de
de trabajar, de integrar nuestro equipo, de hacer los proyectos en los que creíamos. Hicimos, por ejemplo, el proyecto Palabra de Mujer, que me gustó muchísimo, fue un proyecto más exitoso de inclusión financiera para las mujeres. Fue una gran experiencia para mí. Y entonces, pues ya, me prefiero quedar con eso. Esos 3 años que estuve ahí fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de hacer cosas por las mujeres, pero reitero, como yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, entonces con esa libertad puedo actuar ahora y voy a actuar en el futuro. ¿Tú hubieras preferido que Palabra de Mujer siguiera No, como proyecto? no. La esencia sí, La esencia. de promover un proyecto que garantice a las mujeres tener recursos para emprender y para salir adelante, para ganar en autonomía, en autoestima, todo eso sí. Pero qué bueno que le cambiaron el nombre, eso fue importante, me parece, porque se acaba un ciclo. Y uno, estando en la administración, lo primero que tiene que entender es que estás ahora, pero mañana ya no. Y tu maleta tiene que estar en la puerta, no hay que llevar muchas cosas a la oficina que uno tiene, porque eso está de paso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si estás un día, 2 días, 3 días, des el todo por el proyecto si crees en ese proyecto. Entonces, hay que aprender a desprenderse de eso y a no casarse con la idea de que vas a estar todo el tiempo en un espacio en la administración. Eso no. Eso sería muy, muy limitante, digamos, ¿no? Siempre hay más cosas que hacer. Fabiola, te agradecemos. Hemos llegado al final y bueno, pues esperemos ver que tus posibilidades políticas electorales se vayan descubriendo, se vayan asentando para ver hacia dónde vas. Les agradecemos. Esto fue Mula de 6. Muchas gracias. Muchas gracias.